familia de Clave Bursátil. ¿Cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nico, hola salvajes, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más en la pantalla de tu dispositivo para hacer Mercado Salvaje, donde vamos a explicar lo que pasó en los mercados de una manera que no vas a encontrar en otro lado. Por eso te pido que le pongas un me gusta a este programa y que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Atentas a aquellas pymes de la Argentina, los invito a participar de un webinario gratuito a realizarse este miércoles 17 de diciembre a las 11 horas, no por acá por YouTube, sino por Zoom de manera privada, y es gratuito, claro, donde te vamos a contar de qué maneras tu pyme puede aprovechar el mercado de capitales. Es una actividad libre y gratuita para todas las pymes que quieran participar, y vos te podés anotar como en clavebursátil.com/webinar pymes. clavebursátil.com/webinar pymes es este miércoles, en vivo por Zoom. Así que no te lo pierdas, clavebursátil.com/webinar pymes. Además, estés en una pyme o no, te invito a entrar a clavebursátil.com porque estamos en diciembre mágico. Así es, super ofertas de hasta 31% de descuento en todos los cursos y capacitaciones de clavebursátil.com. Y mirá que la góndola está bien llena de cursos para este año que arranca muy pronto, el 2026, con todo, y vos podés invertir en habilidades monetizables, en cosas que te dan ganancia. Eso es invertir. Aprovechá los grandes descuentos en clavebursátil.com. Y arrancamos con el análisis del mercado local con un índice Merval medido en dólares CCL que cayó solamente un 0,4% en la semana. Tengamos en cuenta que el S&P cayó en la zona de un 1,5%, con lo cual, si bien nuestro Merval cayó ni siquiera 0,5% en la semana, bastante bien en comparación con las acciones alrededor del mundo, aun cuando tuvimos una semana donde la Fed bajó la tasa, pero evidentemente algunas de las cosas que dijo Powell no le gustaron tanto al mercado, y eso lo vamos a estar viendo en un rato con Nico en la parte internacional de este programa. Les voy a mostrar una dinámica que se viene dando con las acciones bancarias y que la vimos la semana pasada también. Miren, Galicia cayó un 3,32% del ADR en la semana que pasó, mientras que, por ejemplo, Grupo Superville subió 0,3%, Banco Macro subió 1% y Banco Francés subió 1,7%. Es decir que en el neto el sector bancario subió, pero fue Galicia el que cayó 3%, en otra semana de castigo para el Banco Argentino líder. Sigamos viendo qué pasó con el resto de los sectores. YPF cayó un 2%, el Vista cayó un 2,8% y Pampa cayó un 2,3%. Acá tenemos tres energéticas, las tres cayendo en cantidades parecidas. Homogeneidad en el movimiento del sector energético argentino. Ahora veamos, Cresud subió un 3%, Loma subió un 4,5% y subió un 1,3%. Así que ese índice Merval, que cayó menos de un 0,5% en la semana, logró ser impulsado por algunos de los bancos, sacando a Galicia, y algunos de los sectores más rezagados, como ser propiedades comerciales en el caso de IRSA, construcción en el caso de Loma Negra, y arrendamiento y negocio agropecuario en el caso de Cresud. Siendo que con la caída del petróleo, que bajó hasta $57 en el WTI, hemos tenido una semana negativa para las petroleras argentinas. Pasemos a los bonos, donde hubo mucha más información esta semana y ya deben sospechar por qué, pero primero veamos qué pasó con los precios. El AL 29 se quedó neutral, ni subió ni bajó en la última semana. El AL 30 subió apenas un 0,6%. El AL 35 cayó un 0,6%. El AE 38 también cayó un 0,6%. El AL 41 también cayó un 0,6%. Y el GD 46 cayó un 0,8%. De esta manera el riesgo país sigue estancado en la zona de 630, específicamente 634 puntos, y podemos ver que después de las legislativas nos hemos quedado ahí, ya van más o menos 7-8 semanas, estamos ahí trabados en la zona de 630, 650 puntos. Pero claro, la semana para los bonos argentinos tuvo una noticia muy importante que, como hemos visto recién, evidentemente no ha movido mucho la aguja de la percepción del mercado respecto de los bonos argentinos, con un riesgo país que no varió prácticamente de una semana a la otra y bonos que tampoco se movieron prácticamente nada. Pero la licitación del nuevo Bonar 2029, cuyo ticker es AN29, para diferenciarlo del L29, o sea, el nuevo Bonar 2029,
es importante entender por qué se hizo, cómo salió y cuál es la conclusión que sacamos en términos fundamentales. Primero tengamos en cuenta una cosa. ¿Por qué se hizo en este momento? Como vemos en esta tabla de 1816, el 9 de enero vencen 4.221 millones de dólares que hay que pagar, de los cuales 2.714 son de capital y 1.507 son de intereses. Como la política del gobierno en torno a la deuda es la de no aumentarla en cantidad neta, van a apuntar a pagar al contado los intereses y a refinanciar el capital. De esa manera, aunque se emite una nueva deuda, reemplaza la anterior y en términos netos se queda igual. Si uno pagara con una nueva deuda los intereses, ahí sí estaría creciendo en términos netos la deuda. Pero ese no es el punto importante. Veamos que, observando solamente la parte de ley local, o sea los AL, es decir, los bonares, este 9 de enero hay que pagar un total de 1.650 millones, de los cuales casi 1.200 es capital y 462 son intereses. Después hay otro tanto que es de bonares, acá sí hay una cantidad más grande, casi 2.400 millones. La cuestión es que Caputo nos contó la semana pasada en el evento que se hizo en la Fundación IEB que los bancos internacionales ofrecieron a la Argentina para hacer frente a este pago un repo de hasta 7.000 millones de dólares, de una duración más larga de lo habitual, hasta 3 años. Los repos son préstamos con tasas relativamente bajas porque están garantizadas con otros activos, es decir, el riesgo para el acreedor es menor y 7.000 millones de dólares sobran para pagar los 4.221 del 9 de enero. Así que volvamos a la pregunta, ¿por qué se emite el Bonar 2029? ¿Es porque le faltaban 1.000 millones de dólares porque no llegaba Caputo a pagar el vencimiento del 9 de enero? No es por eso, no es por una cuestión cuantitativa de cuántos dólares hay, cuántos faltan, cuántos hay que tener. Es por una cuestión cualitativa, es una señal, tiene un sentido fundamental. ¿Y cuál es? Recordemos el dilema del huevo y la gallina. Hay una disputa de argumentos entre el equipo económico y el mercado y los organismos multilaterales que la podemos ver de manera literal en cada exposición de Caputo, en cada informe de un banco internacional sobre los bonos argentinos, pero también lo podemos ver en los números en los que se expresa el mercado, como veíamos el riesgo país, que aún después del acuerdo con el Fondo Monetario, aún después de las elecciones legislativas, esta zona de 650, 630, 620 del riesgo país parece un techo imposible de romper, y cuando se despeja el riesgo de default de los números muy altos de riesgo país arriba de 1.000 puntos y llegamos de nuevo a la zona de 600 y pico, nos quedamos de nuevo empantanados en este dilema del huevo y la gallina, con bonos argentinos que rinden en torno al 10%, y para que bajen de rendir 10% a rendir 6, 7, 8% como el resto de la región, ahí ya el mercado le empieza a pedir a la Argentina características de país normal de la región. Ya lo hablamos muchas veces. ¿Cuál es la principal característica? Régimen cambiario sin cepo y fundamentalmente acumulación de reservas, que tiene mucho que ver con el régimen cambiario sin cepo. Entonces, para el mercado, el huevo es primero encontrar el tipo de cambio de equilibrio y acumular reservas, y después de eso, como consecuencia, la caída del riesgo país a la zona de convergencia con el resto de la región. Sin embargo, para Caputo es a la inversa. Lo primero que pasa es la caída del riesgo país, que se logra con bonos que suben por las buenas noticias políticas, y entonces se pueden emitir nuevos bonos, como pasó por ejemplo en el 2016, y con esa emisión de bonos acumular reservas, justamente como pasó en el 2016, también con Caputo al frente de la Secretaría de Finanzas. Pero ¿qué pasa? El mercado no convalida esa suba adicional de los bonos, que sería en torno a un 15% de suba desde los precios actuales, porque cree que Caputo tiene dados vuelta a los conceptos y que primero tiene que liberar todo el cepo y acumular reservas, y va a pasar la suba de los bonos como consecuencia. Pero Caputo no quiere aplicar esa teoría porque considera que eso le rompería el equilibrio de lucha contra la inflación, algo que vamos a ver en un ratito nada más. Cuestión es que en este contexto de este debate, Caputo dice: yo doy el primer paso adelante, vamos con mi teoría del huevo y la gallina. Entonces, ¿qué hace? Sale a colocar un nuevo bono para que la Argentina dé ese primer paso en la tesis de Caputo. ¿Cómo se acumulan reservas en la Argentina? Por la cuenta capital, colocando nueva deuda para refinanciar la deuda que vence y de esa manera no tener que gastar los dólares de las reservas en los pagos de deuda, con lo cual, por el ingreso de dólares por la cuenta capital, como los 1.000 millones que salían a buscar del nuevo Bonar 2029, se acumula reservas de esa manera, y no de la que quiere el mercado, que sería liberando el cepo y comprando dólares en el mercado único y libre de cambios. Entonces Caputo da el primer paso en su teoría. Ahora veamos cuál fue la reacción
cuál fue el resultado y si la señal que buscó dar Caputo llegó a buen puerto y generó lo que Caputo esperaba. En su última entrevista, antes de la colocación de este bono, Caputo dijo literalmente: buscamos $1.000 millones a una tasa inferior al 9%. Bueno, ya habrán visto por todos lados que la tasa terminó siendo ligeramente superior al 9%, es decir, 9,25. ¿Cómo funciona una licitación? Y que la cantidad de dólares que se ofrecieron en total fueron 1.400 millones, de los cuales agarraron solamente 910. Entonces, si vamos a lo más superficial, la tasa fue más alta de lo que Caputo quería, según dijo públicamente, y el monto fue un poco más bajo de lo que quería, según dijo públicamente. Si lo miramos de esa manera, podríamos pensar que el resultado no fue tan bueno, porque no se pudo cumplir por un poco nada más exactamente lo que quería Caputo, pero no estuvo lejos. Ahora veamos cómo funciona la licitación y cómo llegamos al resultado que llegamos. Bueno, en una licitación los inversores ofrecen su capital y proponen a qué tasa están dispuestos a comprar esos activos. Algunos van a pedir más, acá ponemos un ejemplo donde algunos piden el 10% de tasa, estos son los que pidieron más, y algunos piden menos, o sea, 8%, por ejemplo, los más optimistas. Bueno, se ponen todas las órdenes de menor a mayor y el emisor de la deuda decide cuál es la tasa de corte. Dice, ¿cuál es la tasa más alta a la que estoy dispuesto a emitir este bono? Y en función de eso, viendo la cantidad de órdenes, el emisor va a saber también cuánta guita va a terminar aceptando. Caputo terminó decidiendo cortar la tasa en 9,25 y de esa manera le entraron 910 millones de dólares. Y quedaron afuera otros 400 millones aproximadamente que pretendían recibir una tasa mayor al 9,25 que terminó saliendo. En este ejemplo, si Caputo hubiera querido agarrar 1.400, por ejemplo, hubiera puesto la tasa de corte en 10% y hubiera agarrado todos los 1.400. Por el contrario, si Caputo quería una tasa menor al 9%, como dijo públicamente, y ponía la tijera abajo del 9%, no hubiera llegado a agarrar los 1.000 millones tampoco. Entonces el equilibrio que encontró es no llegar a 1.000 millones, sino a 910, y no tener una tasa por debajo del 9%, sino ligeramente por arriba. Ahora, ¿esto fue un fracaso? ¿Fue terrible? ¿Fue malísimo? ¿Fue un éxito? Bueno, como podemos ver, por un lado lo negativo es que el resultado estuvo un poquito por afuera de lo que Caputo quería, según él dijo públicamente. Se emitieron bonos por 1.000 millones, pero se recibieron solamente 910 millones, dado que la paridad del bono salió en el 91%. Eso sería moderadamente negativo. Pero por otro lado, si miramos con gráfico de 1816, donde salió la tasa de corte del bonar en 9,26 para ser más específico, teniendo en cuenta que es un bono ley local, no ley extranjera. Entonces veamos la línea azul y podemos ver que acá el bonar nuevo AN29 quedó desarbitrado hacia abajo de la curva, o sea, no salió en el promedio, ¿no? Por ejemplo, ahí en la curva, salió más abajo, como medio desarbitrado para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que Caputo logró un precio para el bono en la licitación mejor de lo que se cotizan los bonos en el mercado secundario. O sea, si los inversores que fueron a la licitación pensaran exactamente igual que los inversores negociando en el mercado secundario, el AN29 debería haber nacido a una tasa más cercana al 10%. Y ahí estaría arbitrado perfectamente a la curva. Pero no, consiguió una tasa mejor en la licitación, mejor que el precio de mercado. Desde este punto de vista, la licitación fue moderadamente positiva. Más aún, si tenemos en cuenta la estructura de flujo de fondo del AN29, acá lo vemos con otro gráfico de 1816, teniendo en cuenta específicamente esto de lo que muchos hablamos, el fin de este mandato de Milei en diciembre del 2027 y la incógnita sobre quién será el próximo presidente. En los rendimientos de los bonos argentinos, este es el dato más importante. Hay un salto de rendimientos a partir del cambio de gobierno y esto pasa siempre en la Argentina, porque el riesgo político es el riesgo más grande para los activos argentinos. Y el AN29, cuyo flujo de fondo está expresado acá con la línea amarilla, podemos ver que va pagando cupones de interés, pero la devolución de todo el capital
al final es en noviembre de 2029 en el próximo gobierno. Es decir, que vos le vas a estar prestando el capital al próximo gobierno, que va a ser el responsable de devolvértelo, sin que sepamos hoy quién va a ser el próximo presidente. Mientras que, por ejemplo, en el caso del AL 30, en el fin del mandato de Milei, vos ya recuperaste bastante parte del capital. Entonces la incógnita que te queda cobrar con el próximo presidente es menor. O sea, si el próximo presidente no te pagara y vos tenías el AL 30, vas a perder, por ejemplo, el 60% del capital. En cambio, si el próximo presidente no te paga y vos tenías el AN29, vas a perder casi todo el capital. Entonces, desde este punto de vista, poniendo el foco en el riesgo político, el AN29 es más arriesgado que el resto de los bonares, con lo cual debería cotizar a una tasa más alta, porque estaría pagando una prima de riesgo político que sus pares no. Ahora bien, si vos tuvieras la certeza absoluta de que el próximo gobierno no defaultea, no necesariamente tiene que ser el actual, el gobierno que sea, pero que va a honrar la deuda sí o sí, entonces ahí cambiaría la lógica, eliminaríamos el riesgo político y en ese caso sí el AN29 sería más atractivo que el resto porque te permite tener el capital devengando intereses por más tiempo. Pero no tenemos esa bola de cristal. Y como sabemos y como vemos todas las semanas, el mercado argentino se mueve principalmente por el riesgo político. Es el driver por lejos más importante del mercado. Por eso es lógico pensar que el mercado mire la N29 con los mismos ojos que mira el resto de los bonos, con la mirada puesta en el cambio de gobierno y con lo cual le tiene que asignar una prima de riesgo a este bono por sobre sus pares como el AL29 o el AL30. Aún en ese contexto, el AN29 logró nacer a una tasa más baja que la del mercado, así que desde este punto de vista fue positiva la licitación. Ahora, estábamos hablando del dilema y el huevo y la gallina, que es el conflicto central que explica por qué está empantanado el riesgo país, por qué los bonos argentinos no pegan ese salto extra del 15% para converger a la región, por qué el Merval no vuelve al máximo de enero 2025 o incluso sigue de largo. Bueno, y que Caputo dio este primer paso como para decir, vengan, síganme, van a ver que el huevo es el que digo yo y la gallina también es la que digo yo. Bueno, en ese sentido, la licitación, desde mi punto de vista, sumando todos estos factores, no dejó claro que la cosa sea como propone Caputo. ¿Qué tipo de licitación le hubiera servido a Caputo tener para mostrar que la tesis que él defiende es la correcta? Primero, considerando que Caputo ya había dicho que quería salir a buscar $1.000 millones, el hecho de que todas las ofertas sumaran solo 1.400 muestra que el apetito por bonos argentinos en esta situación de fundamentos es poca. Por ejemplo, cuando la ciudad o la provincia de Santa Fe salen a colocar, les ofrecen el doble de lo que quieren agarrar. Lo mismo pasa con empresas de vaca muerta. Se muestra ahí sí un gran apetito, una gran profundidad. Salen a buscar dólares y les ofrecen el doble, el triple de lo que están pidiendo. Está bien, después eligen una tasa de corte en donde les conviene, pero hay mucha profundidad. En este caso hubo poca profundidad, pocos interesados. Y en un contexto donde los depósitos en dólares del sistema financiero local están en máximo histórico con más de 36.600 millones de dólares del sector privado en cuentas a la vista en los bancos. No es que hay poca liquidez de dólares. Y de esos 36.600 millones, solamente 1.400 se ofrecieron a comprar deuda nueva argentina. O sea, Caputo nos invitó a dar el primer paso en el camino que él propone para la refinanciación de la deuda en el mercado y realmente vino muy poca gente a la fiesta. Está bien, la fiesta se hizo y no salió mal, pero fue muy poca gente. Y de hecho, la gente que fue más exigente de lo que Caputo esperaba, puesto que no logró levantar los 1.000 millones por debajo del 9% de tasa y tuvo que extenderse hasta 9,26. Un poquito por arriba de lo que quería. No es una catástrofe. Así que si bien la licitación salió moderadamente bien, se logró casi levantar los 1.000 millones, se levantaron 910. Se logró casi la tasa por debajo del 9%, quedó en 9,26. La señal dejó sabor a poco. Evidentemente, no hay una gran demanda por activos argentinos bajo estos fundamentos hoy en el corto plazo. Y parece que el mercado sigue esperando que, y bueno, esta cuestión de que si cambian
el régimen de bandas, se anuncian un régimen de compra de reservas, pero evidentemente el régimen cambiario y la política monetaria respecto a la acumulación de reservas hace que el mercado siga mirando con bastante recelo la posibilidad de invertir en nueva deuda soberana argentina que todavía no logra convencer mucho a los inversores. Ahora, habíamos dicho, bueno, entonces, ¿qué tipo de política podría sí agradar a los inversores? Y decir, esto era lo que yo quería, ahora sí estoy interesado en poner mis dólares para la tesis de Caputo, ahora sí estoy interesado en invertir en activos argentinos. Bueno, dos cosas, básicamente. Uno sería que haya una mayor liberalización cambiaria, o sea, con menor grado de represión financiera sobre el tipo de cambio, es decir, liberar el cepo de manera completa. Teniendo en cuenta que el dólar está a un 7-8% del techo de la banda, si vos liberás el cepo de manera completa y repentina, probablemente te choques contra el techo de la banda. Con lo cual, liberar el cepo de manera completa probablemente no sea compatible con el techo de la banda, con lo cual involucraría también un posible cambio en el esquema de bandas. Así que por un lado, lo que al mercado aparentemente le gustaría ver, tanto por lo que se dice en los informes como lo que se ve en los precios, es una liberalización cambiaria mayor que probablemente requeriría una modificación en el esquema de bandas y por otro lado, la acumulación de reservas del Banco Central, que hoy tiene una política de compra de dólares en el piso de la banda, que es algo que nunca sucedió. Ahora, ¿podría Caputo decir, bueno, ¿sabes qué? Me cansé de este dilema, dale, hacemos lo que quieren ustedes? Bueno, esta semana salió la inflación de noviembre, que volvió a subir a 2,5. Uno podría ceñirse solamente a este número y decir, pero en el principio del gobierno la inflación era 25% mensual, o sea que esta inflación de 2,5 es baja, vamos bien. Bueno, es un punto de vista aceptable, pero hay que tener en cuenta muchas otras cosas, y en particular estas dos. Evolución del índice de inflación mensual de los últimos 12 meses, y podemos ver que de mayo en adelante fueron, excepto por julio y agosto que tuvieron los dos el mismo número, fue una escalera ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de una tendencia alcista para la inflación. Si lo miramos en el número anualizado, podemos ver que la inflación, que corría al 117,8 en diciembre pasado, fue marcando inflaciones anualizadas siempre más bajas, excepto en noviembre. Vean, por primera vez desde el comienzo del gobierno de Milei, la inflación anualizada subió de 31,3 a 31,4. O sea, se está dando vuelta la tendencia. Entonces, con el proceso de desinflación en esta incipiente tendencia alcista, si ocurriera una liberalización cambiaria repentina, con un aumento del techo de la banda que permita al dólar irse más arriba, ¿qué pasaría con este proceso de desinflación que ya está un poquito frágil? Probablemente, como mínimo, profundizaría esa fragilidad. Si estuviéramos viendo, por el contrario, la inflación todos los meses bajando, sería otro cantar y tal vez el gobierno sentiría que tiene un poco más de margen para mayor liberalización cambiaria y compra de dólares, que es lo que pide el mercado, y podrían conciliar los dos argumentos que hoy están desencontrados. Uno de los principales riesgos de esta suba de la inflación que estamos viendo de a poquito pero sostenida a lo largo de 7-8 meses, tiene que ver justamente con la evolución del esquema de bandas cambiarias en términos reales. Porque ese dólar que al inicio del esquema de bandas, ¿se acuerdan que era 1.000 y 1.400, piso y techo? Actualizado por inflación, ese dólar de 1.400 de abril de este año sería hoy un dólar de 1.642. Como el techo de la banda sube al 1%, pero de mayo en adelante la inflación fue subiendo y en ningún mes fue 1% o menos, el techo de la banda en términos reales va bajando. O sea, es cada vez más bajo si descontamos la inflación. Entonces, por más que el dólar no subiera y se quedara en 1.444 para siempre, si la inflación sigue como ahora, ese dólar te va a ir quedando más y más y más y más barato hasta llegar a niveles insostenibles como tuvimos a finales del año pasado, distorsionando todos los incentivos de la economía, haciendo que exploten las importaciones, se destruyan las exportaciones, vuele la compra de dólares y tantos otros incentivos opuestos al éxito del plan económico. De hecho, en este gráfico de PPI podemos ver lo que sería la evolución de las bandas cambiarias tomando
hacia mayo 2026, o sea, un año entero del esquema de bandas, tomando la inflación del REM de acá en adelante. Porque bueno, claramente no conocemos cuál va a ser la inflación. Tomando la inflación del REM. ¿Y cuál es la inflación que ve el REM? Acá tenemos el último informe de noviembre del 2025 y vemos que el REM daba en promedio 2,3 para este mes y que espera un descenso de la inflación de acá en adelante, llegando en febrero al 1,7. O sea que para que se cumpla lo que espera el REM, de acá a 3 meses la inflación tiene que haber bajado del 2,5 al 1,7. No luce tan sencillo. Entonces me pregunto, ¿será que la proyección de PPI incluye un supuesto, tal vez incluso demasiado optimista del REM, que no esperaba 2,5 sino 2,3 para el último mes, comprometiendo más al tipo de cambio real? Con todo esto quiero llegar a la conclusión, porque todos los temas que estamos viendo tienen que ver entre sí, en que el dilema del huevo y la gallina no pueden durar infinito, porque tomando el número de inflación que salió, si se llega a mantener esa tendencia de aumento de a 1 a 2 décimas mensuales de la inflación, o incluso en un escenario más optimista, no sube más pero se queda acá, es cuestión de tiempo, y de bastante poco tiempo, para que se vuelva absolutamente insostenible el esquema de bandas en los números actuales, con un techo que sube al 1% y una inflación que va al 2,5%. Así que, si no hay un cambio rápido en esta tendencia y la inflación baja sustancialmente a partir de enero, la misma realidad se va a llevar puesto el esquema de bandas y puede que termine forzando al equipo económico a aceptar que el huevo no era el que ellos pensaban y que haya que hacerle los cambios al esquema cambiario por las malas, yendo puntualmente a las inversiones, en función de lo que estamos hablando y la inflación que acabamos de ver. Observemos que por otro lado, los bonos a tasa fija hoy rinden de un 1,1 a un 2,35 mensual de tasa en pesos. Ahora, tengamos en cuenta que los bonos, en especial los más largos, por ejemplo el T30A7 o el TO26 o el T15E7, todos bonos que vencen dentro de un año o más, te aseguran esa tasa por todos esos meses. Para que uno pierda plata en términos reales, o sea, contra la inflación, con estos bonos, la inflación tiene que estar en el 2,5 como estuvo el mes pasado, de acá a un año o más sostenidamente, o sea, no bajar nada. Y todavía, como vemos en el REM, si bien puede que sea optimista en el número de cada mes, todas las consultoras están de acuerdo que el camino en el mediano plazo para la inflación es a la baja, en menor o mayor medida, con la suba estacional de marzo que sucede siempre. Y es por eso, por esa expectativa de un descenso de la inflación, aunque sea gradual, hacia el año 2026, aún con el dato de inflación que tuvimos de 2,5 en noviembre, marcando un séptimo mes de suba consecutiva, la curva de rendimientos de bonos y letras en pesos cayó esta semana, o sea, subieron los bonos y acá lo vemos con gráfico de Javier Giordano, cómo empezó la curva en la semana, la línea naranja, y cómo terminó la línea verde, un poco más abajo. Compararon rendimiento, o sea, subieron los bonos a tasa fija en pesos la semana que pasó. Yo me acuerdo, y los que vieron el programa anterior recordarán que el T30A7 la semana pasada rendía 2,46 y ahora rinde 2,35 mensual. O sea, rinde menos que la semana pasada porque subió de precio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haría Caputo a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar? Los siguientes pasos del equipo económico. Como vemos, la dinámica de la inflación le pone un límite a la posibilidad de que el gobierno termine aceptando lo que propone el mercado, de sacar las bandas, liberar el cepo, comprar dólares, que suba, porque no está en el mejor momento del proceso de desinflación. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar en el medio con lo que propone uno y lo que propone el otro hoy? Bueno, el equipo económico lo viene diciendo, que van a comprar dólares en la medida que suba la demanda de dinero, la demanda de pesos. Bueno, eso, si bien no es exactamente lo que el mercado quiere, sería un avance en la dirección correcta para los inversores. Está bien, manteniendo las bandas, manteniendo la política actual, pero comprando dólares. ¿En qué ocasión? Si aumenta la demanda de pesos, dice el gobierno.
¿Y cómo nos damos cuenta si aumenta la demanda de pesos? Bueno, en el informe monetario del Banco Central de esta semana se conoció un dato muy elocuente que muestra que la demanda de dólares de los argentinos en los bancos se desmoronó de una manera impresionante. Veamos, en septiembre compramos 6.400 millones de dólares. Impresionante. En octubre compramos 5.300 millones de dólares. Muchísimo también. Y en noviembre apenas 400 millones, menos del 8% del mes anterior, y es la demanda de dólares más baja desde la apertura del cepo para personas humanas. Esto es un síntoma de recuperación de la demanda de pesos, y es en ese contexto que se conoció otro dato que lo levantó tanto 1816, con cifras del Banco Central, como PPI, ambos llegando a conclusiones prácticamente idénticas de que el Tesoro estuvo comprando dólares. Y fíjense que en una rueda, por ejemplo, la del 11 de diciembre, compró 220 millones, que es bastante. En la rueda anterior compró 46. Pero en la anterior vendió 2, en la anterior compró 48. Después tuvo ruedas sin intervención. Pero también hubo ruedas especialmente al fin de noviembre donde vendió, siempre en cantidades pequeñas. Pero si observamos la dinámica de las elecciones en adelante, hubo mucho más compra que venta. No tenemos que mirar las barras rojas porque son compras del Tesoro al Central. Un pase de manos. Tenemos que mirar las barras azules, que son en su mayoría al alza, es decir, que el Tesoro viene de a poco y como puede comprando dólares, en línea con el crecimiento de la demanda de pesos, en un mercado que ya no demanda prácticamente nada de dolarización. El problema es que, como vemos acá en gráfico de Javier Giordano, el volumen operado, que es cada una de las barras naranjas que vemos en el mercado libre de cambios, viene siendo muy exiguo y con una tendencia bajista. Entonces, con tan poca profundidad de mercado, es muy difícil para el Tesoro comprar dólares sin levantar el precio, considerando el límite que le pone el proceso de desinflación que se viene deteriorando. Entonces, ¿qué podría cambiar esta dinámica y darle un poco más de viento de cola al Tesoro para seguir las compras que estamos viendo los últimos días? Sin duda tiene que ser el aumento de volumen del mercado cambiario, algo que a partir del 15 de diciembre se espera que suceda con una cosecha de trigo que viene batiendo récords de rendimiento. Si bien el precio del trigo está por el piso, el rendimiento de la cosecha, apoyado principalmente por muy buen factor climático, hace esperanzar de que a partir del 15 de diciembre empiece a aparecer un mayor volumen de oferta de dólares en el mercado de cambios que permita dar vuelta a la tendencia de caída del volumen operado y le dé más profundidad para que el Tesoro pueda seguir comprando. Recordemos que el 9 de enero hay que pagar 1.500 millones de dólares de intereses al contado y seguramente por eso el Tesoro está acelerando en las compras para lograr conseguir esta cantidad de dólares que le permita pagar sin tener que endeudarse nuevamente para pagar un interés. Y probablemente la cosecha de trigo pueda darle al Tesoro esa oportunidad. Otra cosa importante que pasó esta semana fue que le bajaron las retenciones a la soja del 26 al 24%. Y de esa manera es el costo de derechos de exportación más bajo para la soja desde el año 2008. Pero ahora no es la temporada de la cosecha de soja, que es en el segundo trimestre. Bueno, habría que ver. Tal vez podría generarse lo que se llama una soja de segunda, que es una cosecha más chica en otra época del año, si las condiciones lo ameritan. No sé si ese es el objetivo de Caputo, bajando la retención del 26 al 24 de manera permanente, o si más bien es una señal de mostrar la voluntad de seguir bajando las retenciones en la medida que se pueda, como un gesto hacia el sector de inviertan, vamos para adelante, que yo estoy de su lado. En definitiva, ¿cuáles son las conclusiones de esta semana para el mercado local? El Merval tuvo una performance dentro del terreno negativo, pero relativamente superior a, por ejemplo, Estados Unidos, lo cual puede ser tomado como positivo. En cuanto a los bonos argentinos, seguimos trabados en el dilema del huevo y la gallina. Y el primer paso que quiso dar Caputo para imponer su tesis dejó sabor a poco. No hubo mucho apetito por bonos argentinos en este contexto. Pero la verdad que la licitación mal no salió, sino que fue con menos interés de parte del mercado de lo que al gobierno le hubiera gustado ver. Lo que nos hace dudar de que el mercado esté dispuesto a aceptar la propuesta de Caputo sobre que primero se baja el riesgo país y después se acumulan reservas. Pero Caputo tiene otra oportunidad
Y ahora, desde la semana que viene, a partir del 15 de diciembre, debería empezar a entrar la venta de la liquidación del trigo, dándole más volumen al mercado de cambios y dándole más posibilidades al Tesoro de comprar dólares para pagar esos 1.500 millones de intereses el 9 de enero. Sin embargo, sospecho que esas compras, por más que se hagan y por más que se llegue a los 1.500 millones y se pueda pagar esos intereses al contado, sea la metodología la que no convence al mercado, porque es una metodología de compra de dólares discrecional, en la que Caputo compra cuando le parece, cuando ve que puede hacerlo, sin transparencia. Y siendo Argentina el defaulteador serial de los 9 default, del cual todo el mundo desconfía, todavía el mercado no le quiere dar el privilegio a la Argentina de comprar dólares discrecionalmente cuando le parezca, cuando ve que hay una oportunidad, sino que quiere un plan acordado por todos, transparente, de largo plazo, donde se diga claramente cuándo, cómo y cuántos dólares se van a comprar. Tanto se menciona lo que hace Chile, que compra 20 millones por día, de manera sistemática. Y algo así es lo que quiere ver el mercado. Un compromiso explícito, bancado políticamente, de que se van a comprar dólares todos los días, aunque sea poquitos, a largo plazo. Y no esa discrecionalidad que propone Caputo de, bueno, cuando yo vea que se puede compro y cuando no, no. Porque lamentablemente Argentina tiene tan mala reputación que todavía no puede gozar de ese privilegio. Y antes de terminar, te invito a entrar a clavebursátil.com/asesores, donde vas a poder asesorarte con nosotros en tus inversiones abriendo una cuenta en alguno de los brokers con los que tenemos convenio. Entra a clavebursátil.com/asesores y abrite alguna cuenta con nosotros. Los asesores matriculados de Clave Bursátil. Además hay un formulario para que nos mande la consulta que quieras. Entra a clavebursátil.com/asesores. Un servicio que no tiene ningún costo extra para vos y que aprovecha las comisiones que ya pagás en tu broker, pero no tenés nuestro asesoramiento, así que aprovecha tu comisión, entra a clavebursátil.com/asesores y empezá a invertir con nosotros. Y además, pymes, acuérdense que en clavebursátil.com/webinar pymes van a poder anotarse en este webinar gratuito para pymes, donde te mostramos todas las cosas que puedes hacer en el mercado de capitales con tu empresa, y es este miércoles 17 de diciembre a las 11 horas. Anotate gratis en esta actividad que es online y en vivo en clavebursátil.com/webinar pymes. Pasamos al mercado internacional, donde en el episodio de hoy vamos a estar estructurando el análisis de la siguiente manera. En primer lugar, por supuesto, ver los puntos claves que nos dejó la reunión de la Reserva Federal como evento de mayor relevancia durante esta última semana. Por otro lado, un análisis de los distintos sectores del equity norteamericano, ya que estuvimos viendo movimientos dispares y llamativos que vale la pena analizar. Por otro lado, el seguimiento que hacemos semana a semana de los principales índices y activos para actualizar la visión, observar lo que es el calendario semanal para tener en cuenta datos y eventos que se vienen hacia adelante, y por último el análisis de alguna empresa en particular, donde en este episodio vamos a estar analizando a Nu Holdings, la matriz de Nubank, una fintech en pleno crecimiento de Brasil. Con respecto a lo que fue la reunión de la Reserva Federal, el comité decidió recortar nuevamente la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola al rango, como podemos ver en pantalla, de 3,5-3,75%, siendo así el tercer recorte consecutivo, septiembre, octubre y diciembre, en el año 2025, consolidando así el ciclo actual de recorte sobre la tasa de interés iniciado en septiembre del año 2024. Esto estuvo muy en línea con lo que ya venía esperando el mercado, con lo cual no hubo importantes reacciones en este sentido, ya que estaba todo descontado en precios. Por otro lado, recordemos que al ser una reunión trimestral viene con actualización de proyecciones del Comité de la Reserva Federal con respecto a economía, inflación, desempleo y política monetaria. Y acá sí que hubo una sorpresa, y una sorpresa claramente positiva, con un notable optimismo en las proyecciones del comité. Observemos que ajustaron muy fuerte al alza, notablemente al alza, el crecimiento económico esperado para el año 2026, desde un 1,8 anualizado a un 2,3% anualizado para el año que viene. Mantuvieron neutral la proyección en la tasa de desempleo, en una tasa de desempleo del 4,4%, que son niveles de pleno empleo, y un ajuste ligeramente a la baja en la proyección de inflación, es decir, un combo bastante positivo. Después dejaron prácticamente sin cambios las proyecciones de más largo plazo.
En este combo, con un ajuste al alza en el crecimiento económico y una proyección neutral en la tasa de desempleo, niveles de pleno empleo, mantienen aún las perspectivas de un recorte adicional sobre la tasa de política monetaria, es decir, un combo de mayor crecimiento económico y flexibilización de política monetaria. Claramente un combo bullish, un combo alcista para los mercados financieros. Por último, tuvimos lo que fue la conferencia de prensa posterior de Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal, que si bien dijo más o menos lo mismo que siempre, sí hay dos puntos importantes a destacar. El primero es que la Reserva Federal anunció que efectivamente va a comenzar con un programa de compra de bonos a corto plazo, inicialmente por 40.000 millones durante el primer mes y va a ser a partir del 12 de diciembre, con lo cual acá ya nos está anunciando que efectivamente termina con la reducción de la hoja de balance e inicia una especie, entre comillas, de quantitative easing, porque no es una inyección directa de liquidez al sistema, pero indirectamente sí puede llegar a terminar inyectando liquidez, porque mediante esta operación lo que está haciendo la Reserva Federal, que dicho por el propio Powell, lo que buscan hacer es estabilizar los mercados de financiación a corto plazo, garantizar un suministro de reservas constante, un nivel amplio de liquidez en los mercados de financiación a corto plazo. Tengamos en cuenta que los bancos privados se prestan dinero entre sí cuando uno tiene un excedente y lo quiere colocar y cuando otro necesita liquidez para cumplir con sus compromisos, se pueden prestar dinero entre sí a muy corto plazo, generalmente a un día. Estas colocaciones se hacen con una tasa que se denomina la tasa overnight. Cuando hay un contexto donde hay poca liquidez, hay falta de liquidez, la tasa overnight tiende a subir. Y viceversa, cuando hay mucha liquidez, la tasa overnight tiende a bajar. Durante octubre y noviembre la tasa overnight había tendido a subir, producto del shutdown del gobierno, producto también del proceso de reducción de la hoja de balance de la Reserva Federal, y esa suba de la tasa overnight hace que pierda un poco de efectividad la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. En este sentido, sale la Fed ahora nuevamente a inyectar de cierta manera liquidez mediante la compra de bonos del Tesoro a muy corto plazo, garantizando un suministro de reservas estable que genera una caída en la tasa overnight, en esta tasa de financiación a muy corto plazo que utilizan los préstamos interbancarios, y de esta manera esa tasa overnight después termina impactando consecuentemente en la tasa de los préstamos, de las hipotecas y demás, porque en definitiva es la tasa a la cual le cuesta obtener capital, obtener dinero a los bancos privados. El otro punto a destacar también que mencionó Jerome Powell es que la discusión actual es si detener los recortes o bajar un poco más. Es decir, ya queda totalmente descartado un escenario de suba en la tasa de interés y esto consolida, refuerza muchísimo más este ciclo actual de recorte sobre la tasa de interés. En conclusión, esta última reunión de la Fed dejó un saldo netamente positivo, confirmando una postura dovish, consolidando el ciclo de recorte sobre la tasa de interés, anunciando un programa de compra de bonos del Tesoro a corto plazo que, si bien no es una inyección de liquidez directa en el sistema, sí que consecuentemente puede impulsar la economía mediante la baja de las tasas de interés, y por otro lado un comité con proyecciones muy optimistas ajustando al alza el crecimiento económico, que vendría impulsado principalmente por inversiones en inteligencia artificial, y un ajuste ligeramente a la baja en la inflación proyectada para el año que viene, bajo la visión de un impacto únicamente temporal en la política de aranceles. En cuanto a la visión financiera, tasas más bajas tienden a volver más atractivo la inversión en activos de riesgo, ya que disminuye los costos de capital y mejora la evaluación de las acciones. Por otro lado, también tasas más bajas impulsan el crédito, impulsan el consumo, con lo cual hay una perspectiva de mayor crecimiento económico hacia adelante, también es positivo. Y por último, tener en cuenta que al caer las tasas, al caer los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tiende a debilitarse el dólar norteamericano, ya que se vuelve menos atractivo ese tipo de inversión y favorece los flujos, incentiva los flujos de capital hacia activos de otros países con otras monedas de mayor tasa de interés, lo cual es positivo, es un contexto positivo para mercados emergentes. Dicho esto, uno esperaría una voladura generalizada en todas las acciones de Estados Unidos. Sin embargo, tuvimos una semana muy dispar en cuanto a sectores del equity norteamericano, con claros ganadores y claros perdedores, destacando la performance, por ejemplo, del sector de materiales básicos y del sector financiero también,
con muy buenas performances, y mirando el sector tecnológico de lo peor de la semana, que se llevó una linda paliza. Por ejemplo, mirando Visa en visión semanal, una empresa que está ligada al nivel de consumo y que también está ligada a los niveles de tasa de interés. Se entiende que cuando las tasas de interés bajan, incentiva la utilización de las tarjetas de crédito, y esto obviamente le genera mayores ingresos a Visa, que cobra comisiones por todas las transacciones en su red de pagos. Podemos ver que Visa tuvo una excelente semana, subiendo más de un 4,5%, y observemos el tremendo velón verde que dejó esta semana, intentando superar al alza la línea de tendencia bajista que viene marcando toda una corrección durante los últimos 6 meses para Visa. Así que muy interesante el movimiento de esta última semana, también reconociendo como soporte acá a la media de 100 semanas, que ya fue soporte en reiteradas ocasiones. Así que muy interesante este papel como para ir siguiéndolo. Si efectivamente tenemos la ruptura al alza acá, podría dar la finalización de todo este movimiento correctivo y arrancar un nuevo impulso de suba. Observando ahora BAC, Bank of America, uno de los principales bancos de Estados Unidos representando el sector bancario, también una muy buena semana, subiendo más de un 2%, y observemos marcando nuevos máximos históricos en una clara tendencia alcista. Esto me parece importante porque generalmente los bancos están muy vinculados al movimiento cíclico de la economía, los ciclos expansivos y los ciclos recesivos. Claramente, si hubiera una expectativa de recesión, una expectativa negativa con respecto a la actividad económica de Estados Unidos, este banco no estaría cotizando en máximos históricos. Este gráfico es un claro reflejo de que hoy en día la expectativa es positiva con respecto a la economía norteamericana. Mirando ahora Johnson & Johnson, ya de un sector diferente, sector más de consumo masivo, cuidado de la salud, saliendo de lo financiero, para que observemos que otros sectores también están arrancando, están performeando muy bien. Johnson & Johnson, después de 3 años de lateralización, rompió esa zona de resistencia al alza en torno a los $165, que de hecho la habíamos visto acá en Mercado Salvaje. Desde ese momento viene desplegando un importante tramo de suba, subiendo cerca de un 20%, y esta última semana subiendo un 4%, marcando nuevo máximo histórico. Mirando Pepsi ahora también en visión semanal, una de las empresas más importantes del sector de consumo masivo en los Estados Unidos, podemos ver que Pepsi también tuvo una muy buena semana, subiendo más de un 3%, viene con una recuperación de más de un 20% desde los mínimos de mayo del 2025, sin embargo, Pepsi todavía sigue en tendencia bajista hace 2 años y medio, desde que marcó máximos allá en mayo del año 2023 aproximadamente. Podemos ver que desde ahí viene en una clara tendencia bajista, y de momento no pudo superar ni la media de 200 semanas, que antes era soporte y ahora es resistencia, ni esta línea de tendencia bajista, que se ha vuelto la resistencia más importante a superar para este papel. Sin embargo, observemos, hay quizás un posible cabeza a hombro invertido en formación, que en caso de efectivamente ejecutarse podría llevar a este papel nuevamente a la zona de máximos históricos, así que también un papel muy interesante a monitorear. Por otro lado, miramos otro ejemplo ya de una empresa diferente, no tan estable, no tan consolidada ni con tanta historia, y de otro sector diferente, que es Airbnb, una empresa más ligada a lo tecnológico, a lo digital y al sector de turismo claramente, donde podemos ver que también tuvo una muy buena semana, subiendo más de un 3%, y en el corto plazo rompiendo un nivel de resistencia importante, que era toda esta línea de tendencia bajista que venía marcando una corrección de corto plazo. Ahora bien, el movimiento macro también sigue siendo bajista. Airbnb, desde que salió a cotizar en bolsa, viene en una gran tendencia bajista y por ahora sigue dentro de ese patrón. Vamos a ver si en algún momento tiene fuerza suficiente para superar este nivel de resistencia y dar inicio a un cambio de tendencia en un papel de una empresa que, a mi parecer, tiene muy buenos fundamentos, pero ahora, por lo menos de corto plazo, tiene potencial de suba para ir a buscar esa zona de resistencia. En líneas generales, entonces, podemos ver que efectivamente fue una muy buena semana para las acciones del mercado de Estados Unidos, incluso con una suba muy diversificada en cuanto a sectores, con lo cual podríamos decir que la caída fue muy focalizada en el sector tecnológico. ¿Qué pasó entonces con las tecnológicas? ¿Se pinchó la burbuja? ¿Se viene todo en picada? No, desde mi visión, esta caída se debe principalmente a 2 motivos.
El primer motivo, algo que ya hemos venido planteando en reiteradas ocasiones, y es un sector tecnológico que ha liderado la suba durante todo el año 2025, que ha dado excelentes rendimientos y que claramente con esta suba de precio ha quedado en múltiplos de evaluación relativamente altos, con lo cual hay margen para una corrección totalmente esperable y totalmente justificada. Por otro lado, puntualmente esta última semana tuvimos presentación de balance de algunas compañías relacionadas o vinculadas al sector tecnológico y a la inteligencia artificial que no gustaron al mercado y consecuentemente arrastraron a la baja al resto, a todo el sector. Estas caídas son las mejores porque son caídas injustificadas. Cuando una empresa del sector presenta balance, genera una caída en su cotización y eso arrastra a la baja al resto del sector, es para aprovechar a comprar aquellas empresas que nosotros venimos siguiendo y que estamos esperando una baja en el precio para poder invertir. Una de estas empresas fue Oracle, que estamos viendo acá el gráfico en visión semanal, que presentó balance, no gustó al mercado, no superó estimaciones, no alcanzó a las estimaciones, mejor dicho, en ingresos, pero lo que menos gustó al mercado fue un gasto en infraestructura mayor a lo estimado y una proyección aún mayor en los gastos futuros. Estos gastos vinculados a el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. Bueno, eso no gustó al mercado, generó ruido nuevamente, temor sobre los futuros retornos de estas grandes inversiones que está haciendo la empresa y generó una abrupta caída en el precio de la acción. Es importante para mí ser muy selectivo en estos sectores y tener muy estudiado cada empresa. Por ejemplo, Oracle a mí no me gusta porque es una empresa que tiene un nivel de deuda bastante alto, a diferencia de Meta, de Nvidia, que utilizan su propio capital para seguir invirtiendo en crecimiento, en infraestructura y demás. Oracle es una empresa que tiene que tomar deuda, con lo cual, si en el futuro, en un escenario pesimista, estas inversiones no le generan un retorno suficiente para poder pagar toda esta deuda, se va a ver en una situación de estrés bastante complicada. Esto solo como dato de color. Mirando puntualmente el gráfico podemos ver que más allá de la caída que está teniendo, que viene cayendo muy fuerte en los últimos meses, sigue estando en tendencia alcista. Sigue acumulando una suba de más del 400% desde los mínimos del 2020 y podemos ver que tuvo importantes correcciones durante toda esta tendencia, ¿sí? Un 41%, un 20%, un 40% y actualmente viene cayendo un 45% y podría caer todavía más para ir a buscar la línea tendencial alcista, que mirando los múltiplos de evaluación tranquilamente podría seguir cayendo porque todavía cotiza un PER de 35, a un precio sobre ventas de 9 y a un precio sobre flujo de caja libre de 25, que a mi modo de ver lucen todavía altos. El otro caso de la semana fue Broadcom, que cotiza con el ticker ABGO, que es una de las principales empresas en lo que es el diseño y desarrollo de semiconductores y todo lo que es infraestructura en inteligencia artificial. Podemos ver que en la semana cayó casi un 8% también tras presentación de resultados, que si bien los resultados fueron bastante buenos, con un fuerte crecimiento en sus principales unidades de negocio, lo que decepcionó o lo que no gustó al mercado fue una compresión de los márgenes de rentabilidad. De esta manera podemos ver una fuerte caída en la cotización, un arrastre a todo el sector, pero sin embargo mirando el gráfico vemos que acá también la tendencia es claramente alcista, arriba de la media de 200 días, que ha funcionado en reiteradas ocasiones como un nivel de soporte, y vemos que en este caso desde los mínimos del 2020 acumula una suba de más de 2500%, una completa locura, es decir, una caída de un 8% dentro de una suba de un 2500%, que es nada, no estalló nada la burbuja, ¿sí? Sigue muy firme la tendencia alcista en esta acción en particular y en general en el sector desde mi manera de ver. Incluso podría caer fuertemente todavía para ir a buscar la media de 200 días y seguiría en tendencia alcista, que en este caso también sería totalmente justificado si llega a tener ese tipo de ajuste, porque sigue cotizando a múltiplos de evaluación bastante altos, un PER de 75, un precio sobre ventas de 27 y un precio sobre free cash flow de 64. Y si miramos para complementar este análisis del sector tecnológico al ETF que engloba las 7 magníficas, bien concentrado en el sector tecnológico, podemos ver que la tendencia es claramente alcista. Podemos ver que hizo un techo a finales de octubre y durante el último mes y medio viene en una corrección con una pauta lateral con un soporte en la zona de 62, que consecuentemente podría coincidir con la media de 22 semanas, que es esta línea verde que ha marcado la tendencia alcista de este sector. Con lo cual
Eventualmente, si tuviésemos una corrección mayor, podría llegar a ser una gran oportunidad de compra porque vemos que la tendencia alcista sigue intacta, sobre todo en aquellas empresas puntuales que presentan balances sólidos con buenas perspectivas de crecimiento y que con una caída en el precio puede llegar a significar una oportunidad de inversión. Desde mi manera de ver, ejemplos pueden ser Meta, Microsoft y Nvidia. En líneas generales entonces, la reunión de la Fed dejó un tono claramente bullish para los mercados y eso se vio muy bien reflejado en acciones de diversos sectores del equity norteamericano, exceptuando la caída del sector tecnológico, que fue muy puntual y que responde a factores particulares del sector, con lo cual hacia adelante la perspectiva es alcista para el mercado de Estados Unidos, claramente sin exceptuar algún ajuste, alguna corrección menor de corto plazo, que muy probablemente si se da va a venir del sector tecnológico. Vamos ahora con el índice S&P 500 en visión semanal, que como sabemos está bastante concentrado en las grandes tecnológicas, tuvo un saldo negativo en la semana, cayendo cerca de un 0,6%. Desde esta mirada vemos que no logró superar la zona de los máximos históricos, que es el nivel de resistencia a corto plazo más importante a ir siguiendo, a ir monitoreando en torno a los 6.900 puntos, pero de fondo sigue en una tendencia claramente alcista, cómodamente por arriba de la media de 200, y como soporte a muy corto plazo tenemos el nivel de los 6.500 puntos. El índice Nasdaq, índice tecnológico, claramente se llevó lo peorcito de la semana, cayendo casi un 2%, pero vemos que sigue también en una clara tendencia alcista. De hecho, si efectivamente tuviéramos una corrección un poco más profunda del sector tecnológico, esto podría llegar a ser un movimiento de tipo ABC para luego ir a buscar la media de 200 días, que es el soporte de mayor relevancia dentro de esta tendencia alcista actual. Por su parte, el Dow Jones, el mejorcito de los principales tres índices de Wall Street, subiendo más de un 1% esta última semana, y podemos ver que dejó un agujazo por sobre la zona de los máximos históricos previos, llegando a marcar nuevos récords durante esta semana, con lo cual número tocado, número anulado, esa resistencia ya fue vulnerada y abre aún más las posibilidades a una continuidad de la suba en el índice Dow Jones. Veremos si efectivamente se da la próxima semana. Por último y no menos importante, el índice Russell 2000, que engloba 2.000 empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos y está muy diversificado en distintos sectores de la economía. Podemos observar que era un índice que estuvo muy relegado durante todo el 2023, 2024 y parte del año 2025, mientras que el S&P 500 tuvo un rally alcista fenomenal, impulsado principalmente por las grandes tecnológicas. Bueno, atención acá porque estamos viendo algunas señales importantes. Tenemos en el índice Russell 2000 un gran piso redondeado que había ido a la zona de máximos previos. Después tuvimos toda la caída de abril por los aranceles de Trump y demás. Posterior recuperación en B y ahora fíjense lo que estamos viendo. Una superación clara de ese nivel previo de resistencia que correspondía a los máximos históricos. Un ajuste que fue a buscar como soporte ese nivel y ahora la confirmación con salida al alza. Esta última semana subiendo más que el Dow Jones incluso, marcando nuevos máximos históricos y dentro de un posible canal alcista con recorrido todavía hacia el techo del canal. Es interesante también seguir el movimiento, la evolución del índice Russell 2000 porque se entiende, se interpreta que es un índice mucho más representativo de la economía real de los Estados Unidos, porque al ser empresas de pequeña y mediana capitalización, la gran mayoría tienen exposición 100% al mercado local, no es como las grandes tecnológicas que son todas empresas multinacionales y además es un índice que está mucho más diversificado. Entonces, frente a esta perspectiva de un 2026 de crecimiento económico, con una perspectiva de bajan las tasas de interés, con impulso del crédito, impulso del consumo, estamos viendo que eso se refleja también en una expectativa positiva con respecto a este tipo de compañías. Así que también a tener en el radar el índice Russell 2000, que desde la mirada técnica está con movimientos y señales interesantes. De cara a la próxima semana, atención porque tenemos publicación de datos de alto calibre en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, todo lo que va a ser publicación de datos de mercado laboral referido al mes de noviembre, evolución de los salarios promedio, la evolución de las nóminas, la creación de empleo y la evolución de la tasa de desempleo. Esto como el plato fuerte de la semana, junto con la publicación del IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación general de los Estados Unidos. Llegando al final del episodio de hoy, vamos con el análisis
de New Holdings, la matriz de New Bank, el banco digital más grande de Latinoamérica y una de las fintech más grandes del mundo. Al ser un banco digital, justamente no tiene sucursales físicas y eso es una de las claves del enfoque estratégico del negocio de esta compañía, que se basa en brindar servicios financieros enfocándose más que nada en clases medias, clases bajas y un perfil joven, dando accesibilidad de manera fácil y rápida a toda la población, a todas las personas, a servicios financieros. Para muchas personas, para muchos de los clientes de New Bank fue su primer cuenta bancaria, su primer tarjeta de crédito. De esta manera, con este enfoque estratégico, busca competir directamente con los bancos tradicionales y por lo menos durante los últimos años le ha ido realmente muy bien. Cotiza actualmente en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, con el ticker NU. Y como podemos ver en pantalla, está cotizando en torno a los $16.82. Y en términos de evolución vemos que desde que salió a cotizar en bolsa el 10 de diciembre del año 2021, registra una suba de un 42%. Sin embargo, vemos que tuvo todo el mercado bajista del 2022, después tuvo una importante recuperación hasta la actualidad y en el año 2025 acumuló una suba de un 60%. Con respecto a su modelo de negocio, es básicamente una empresa fintech que genera ingresos mediante la diferencia entre lo que le cuesta conseguir el dinero y lo que obtiene por prestarlo. Ofrece distintos productos como una cuenta bancaria digital, tarjetas de crédito, préstamos, seguros y demás, pero sus ingresos se dividen principalmente en dos ramas. Lo que es ingreso por intereses, que representa un 85% de los ingresos, principalmente ingresos mediante préstamos o tarjetas de crédito, y un 15% de los ingresos están representados por comisiones en las transacciones que se realizan dentro de la plataforma. Podemos ver que en el último trimestre viene creciendo un ritmo del 42% interanual en ingresos y tiene muy buenos márgenes de rentabilidad, un margen bruto en torno al 43% que lo ha mantenido bastante estable durante los últimos años y un margen neto de un 19% con un beneficio neto de $800 millones durante el último trimestre. Observando las principales métricas del negocio de la compañía, podemos ver en primer lugar que viene creciendo fuertemente en cantidad de clientes, en cantidad de usuarios en su plataforma bancaria, con un crecimiento anual y compuesto del 27% y alcanzando 127 millones de clientes en el último trimestre con un nuevo récord histórico. Observemos que su principal mercado es Brasil, claramente, con un 60% de la población adulta que tiene cuenta en New Bank, mientras que ese porcentaje es mucho más bajo, 14% en México y 10% en Colombia, lo que nos habla de un fuerte potencial de crecimiento en estas dos regiones sobre todo, pero en Brasil todavía también le queda margen para seguir creciendo. Por otro lado, una métrica muy importante es el ARPAC, que es básicamente el ingreso promedio por usuario activo. Veamos que esto es interesante, cómo ha ido creciendo durante los últimos años, durante los últimos trimestres, con un crecimiento anual y compuesto del 30%. Esto es importante porque nos muestra que la compañía logra fidelizar a los clientes y que los clientes utilicen cada vez más los servicios financieros de la compañía. De esta manera, cada usuario activo le va generando más dinero a la empresa. ¿Y esto se termina traduciendo? Bueno, mayor captación de clientes, mayor ingreso por cliente, un fuerte crecimiento de los ingresos que genera la empresa, que podemos ver que han venido creciendo a un ritmo del 73% interanual, realmente impresionante. Otro aspecto a destacar es el ratio de eficiencia, que esto básicamente nos muestra la relación entre los recursos que utiliza la compañía, los gastos, los costos y demás, para generar ingresos. Cuanto menor sea ese porcentaje, mejor, porque utiliza menos recursos para generar más ingresos. Podemos ver que esto ha ido mejorando constantemente año a año y eso claramente se ha traducido en una importante generación de beneficios netos para la empresa. Observemos que al principio, año 2021, daba pérdida, no era rentable. Año 2022 ganó pero muy poca plata, 8 millones en el tercer trimestre del 2022. A partir del 2023 ya comenzó a ser mucho más rentable y eso fue creciendo exponencialmente trimestre a trimestre con un crecimiento anual y compuesto del 70% durante los últimos 3 años. ¿Cuál es el modelo de negocio entonces que presenta la empresa o los pasos, las fases que va siguiendo y cómo va generando
esta gran rentabilidad con crecimiento exponencial? Bueno, en una primera instancia, donde no es rentable, utiliza un método de crecimiento rápido en su base de clientes. Ahí invierte mucho para captar nuevos clientes. Después invierte en el incremento del ingreso por cliente, por usuario. De esta manera utiliza mejoras en la plataforma, incentivos, promociones y demás para que los clientes se vayan fidelizando y utilizando cada vez más la plataforma y pasen a utilizarla como su principal cuenta bancaria. Después se enfoca en reducir los costos operativos de la plataforma para mejorar márgenes, terminar siendo rentable, y eso termina en un camino de fuerte crecimiento en ganancias. Esta estrategia y procedimiento que le dio resultados en Brasil, donde hoy ya tiene un mercado muy rentable y maduro con respecto a la relación con Colombia y Brasil, que son dos mercados incipientes para Nubank, donde recién se está introduciendo, es lo que quiere replicar justamente en estas dos nuevas regiones. Y así nos muestra la empresa, por ejemplo, algunas métricas del mercado de Brasil en el año 2019, donde tenía 15 millones de usuarios, hoy tiene 110 millones, un crecimiento espectacular. Una cartera de portafolio que generaba ingresos por intereses de aproximadamente 400 millones, hoy genera 16.300 millones, es decir, crecimiento realmente espectacular. Depósitos de clientes por 2.100 millones, hoy más de 30.400 millones. Y si lo comparamos con México, vemos que algunas métricas son similares a las de Brasil de 2019, con lo cual, si se replica más o menos, obviamente que México nunca va a tener el mismo tamaño que Brasil, pero sí tiene gran potencial de crecimiento, podría llegar a significar dentro de unos años un crecimiento muy fuerte también en el beneficio neto final de la compañía, si México se va consolidando como un negocio rentable. Observando lo que es el portafolio de créditos de la compañía, podemos ver que ha venido creciendo a un ritmo del 42% a nivel interanual, y podemos ver que hace 2 años aproximadamente representaba mucho más, 76%, todo lo que son préstamos mediante tarjeta de créditos, y esto ha ido cambiando con un crecimiento de lo que son los préstamos asegurados y no asegurados. Los asegurados son los que tienen menos riesgo y una tasa menor porque tienen una garantía detrás, y los no asegurados tienen mayor riesgo, una tasa más alta y no tienen garantía. Pero es un mercado de menor riesgo también que lo que es el mercado de tarjeta de créditos, y vemos que claramente la compañía se va enfocando a un mayor equilibrio en su portafolio de créditos. Los depósitos, que son el capital de trabajo de esta empresa, una métrica fundamental, vemos que han alcanzado un nuevo récord histórico durante el último trimestre del 2025, creciendo un ritmo del 34% interanual en moneda constante. Otra métrica importante de este negocio es el ingreso neto por intereses, que vemos que ha ido creciendo fuertemente de manera constante, un crecimiento del 32% a nivel interanual este último trimestre, alcanzando también un nuevo récord, y lo que es el margen por ingresos de intereses. Y acá sí vemos que ha ido cayendo ligeramente de un 19,8% hace un poco más de un año atrás a un 17,3%, pero esto es lógico si comprendemos el crecimiento que está teniendo el portafolio de créditos, que es lo que genera intereses, y si tenemos en cuenta también la expansión hacia nuevas regiones que actualmente tienen márgenes más bajos que Brasil, que es el mercado más consolidado. En cuanto a los NPL, que son los Non-Profitable Loans, es decir, los deudores incobrables o morosos que posiblemente generen una pérdida para la compañía, podemos ver que se mantienen relativamente bajos en niveles estables. Vemos que los que están en deuda hace 15-90 días se mantienen en torno al 4% sobre el total del portafolio, y los que ya tienen retraso por más de 90 días, que prácticamente son incobrables, están en torno al 6,8%, también bastante bajo, aunque creció un poco con respecto a hace 3 años atrás. Sin embargo, observemos que lo que es el ratio de cobertura con respecto a estos deudores probablemente incobrables es muy alto, más del 200%, lo cual le da una posición y una estructura financiera muy cómoda, muy sólida para esta compañía. Hablando del beneficio neto que genera, la ganancia que genera la empresa, podemos ver que ha ido mejorando mucho lo que es el ROE, que es básicamente la rentabilidad sobre
el equity, sobre el patrimonio neto de la compañía con los recursos que utiliza, qué tan rentable puede ser, y podemos ver que tiene un ROE de un 31%, realmente muy bueno, y de esta manera ha generado un crecimiento importante del beneficio neto, que creció a un ritmo del casi un 40% a nivel interanual durante el último trimestre. Si comparamos esta métrica del ROE con otros bancos, otras empresas del sector dentro de Brasil, por ejemplo Banco Bradesco e Itaú, podemos ver que Nubank ya durante los últimos trimestres se viene posicionando por arriba de ambas compañías, mostrando una clara mejora en sus métricas de rentabilidad y en la eficiencia operativa en su negocio. Sin lugar a dudas, esta es una métrica muy positiva porque nos muestra qué tan eficiente utiliza el capital, qué tan eficientemente utiliza el capital Nubank, es decir, que se está apalancando y ese apalancamiento lo está utilizando muy bien para generar beneficios. Además de eso, Nubank tiene una posición financiera muy sólida, una posición de caja cómoda, con reservas por arriba de los requerimientos normativos, y además observemos lo que es la posición de liquidez. Esto básicamente nos muestra el total de los depósitos, ¿sí? Depósitos de los clientes en la compañía, que asciende a más de 38.800 millones de dólares, y observemos que de todos esos depósitos, el 46% nada más los utiliza la empresa para el portafolio de intereses, es decir que el 46% de los depósitos es lo que utiliza la empresa para trabajar, para dar préstamos, para otorgar créditos y de esa manera cobrar intereses. Cuanto más alto es esta métrica, más comprometido puede llegar a estar un banco, y cuanto más bajo, menos comprometido. Bueno, vemos que Nubank tiene dentro de todo una posición relativamente conservadora, utiliza menos de la mitad de los depósitos de los clientes para hacer negocios. Por otro lado, vemos que Nubank es una empresa que tiene una posición de caja muy abultada, lo cual le permite financiarse con capital propio. Es una empresa que no necesita apalancarse, no necesita tomar deuda, y eso le garantiza tener una posición de caja neta positiva, que incluso ha ido creciendo durante los últimos años. La verdad es que el track record de la compañía es muy bueno y el futuro es muy prometedor. Si logra los mismos resultados que tuvo en Brasil en estas nuevas regiones de México y Colombia, seguramente que el futuro de esta empresa va a ser brillante. Además, estuvimos viendo que tiene muy buenos márgenes de rentabilidad y una muy buena posición financiera. Pasando a lo que es la evaluación, vamos a arrancar mirando lo que es el ratio de precios sobre ventas, un ratio de evaluación bastante apropiado para empresas en crecimiento. Nubank es una empresa en crecimiento, con lo cual es un ratio a tener en cuenta. Observemos que durante los últimos años el ratio de precios sobre ventas ha oscilado en torno a 4,4 como un nivel muy bajo, donde probablemente fue una muy buena oportunidad de compra, y un nivel alto en el rango en torno a 8, donde quizás no fue un buen momento de comprar o fue un buen momento para vender. Hoy vemos que está cotizando cerca de 6,6, muy cercano al promedio de este rango, con lo cual desde esta mirada, desde lo que es el ratio de precios sobre ventas, podríamos decir que no está ni cara ni barata, sino más bien a un precio razonable. Algo similar podemos observar si miramos lo que es el ratio Price to Book Value, que toma sentido utilizar teniendo en cuenta que es una empresa financiera, que es un banco. Podemos ver que el to book value ha oscilado con una zona baja en torno a 3,5 y una zona alta en torno a 10, con un promedio cercano a 6,7. Hoy donde la tenemos en 7,7, es decir, está ligeramente por arriba del promedio, pero también está más o menos en la zona media, no está ni cara ni barata. Vamos a plantear ahora una estimación de valor mediante la proyección con múltiplo PER, considerando que es difícil estimar o proyectar distintos escenarios en una empresa de este estilo que está en pleno crecimiento, porque sabemos que son empresas que pueden tener muchas fluctuaciones y volatilidad en sus márgenes de rentabilidad y en el ritmo de crecimiento trimestre a trimestre. Pero vamos a tratar de hacerlo estimando con un sesgo más bien conservador. Vamos a tomar la estimación de ingresos para todo el año 2025 y a partir de ahí vamos a proyectar un crecimiento para el año 2026 del 30%, para el año 2027 del 25%, para el 2028 del 20%, 2029 y 2030 del 15%, considerando que cuanto más grande se va haciendo la empresa, va a ir disminuyendo el ritmo de crecimiento. Por otro lado, le vamos a dejar un margen neto del 25% fijo para los próximos años, bastante en línea con el margen que ha obtenido la empresa durante los últimos trimestres y considerando que posiblemente lo vaya a aumentar hacia adelante a medida que va rentabilizando sus nuevas unidades de negocio.
De esta manera nos va a ir dando el beneficio neto que puede llegar a generar la empresa en los próximos años. Eso lo vamos a dividir por la cantidad de acciones en circulación que observemos acá. Estoy proyectando que la empresa va a emitir un 1% de acciones durante los próximos años de manera constante. Es algo que viene haciendo la empresa, ¿sí? Los últimos años viene emitiendo acciones y eso nos va a dar el beneficio por acción estimado. A partir de esto vamos a utilizar un múltiplo de 22 más bajo que el promedio al cual ha cotizado la empresa en los últimos años, pero acercándose más al promedio de la industria, que probablemente lo haga a medida que vaya madurando la empresa en los próximos años, y con un sesgo más bien conservador para no poner un PER muy alto y que eso nos dé un precio objetivo excesivamente elevado. De esta manera nos estaría dando un precio objetivo para el año 2030 en torno a 41-42 dólares por acción. Si estos escenarios efectivamente se cumplen. Si eso se diera, nos estaría dando un potencial de suba del 147% para las acciones de Nubank, y si efectivamente alcanzara ese target de precio en 5 años, nos estaría dando desde el precio de compra actual un rendimiento anual y compuesto del 25%, que es realmente muy atractivo y muy superior al rendimiento promedio anual del índice S&P 500. Por último y para finalizar, complementamos con la mirada técnica observando el gráfico en visión semanal de New Holdings, que cotiza con el ticker NU, lo vuelvo a repetir, y podemos ver que la tendencia es alcista. Podemos observar que la media de 22 semanas ha servido muy bien en reiteradas ocasiones para ir midiendo la tendencia más de corto plazo de este papel. Podemos ver que tuvo una tendencia alcista desde inicio 2023 hasta finales del 2024. En noviembre de 2024 hizo un techo. Ahí tuvo una corrección cerca del 40% hasta mayo del año 2025. Y desde ahí que viene recuperando con fuerza, incluso ya volvió a marcar nuevos máximos históricos. Estas últimas 2 semanas viene teniendo un ligero ajuste y podemos ver que podría caer hacia la zona de los 15 dólares aproximadamente. Ahí tenemos un nivel de soporte muy importante que podría llegar a significar ir a buscar la media de 22 semanas. Si eso sucede, desde mi visión, puede llegar a significar una buena oportunidad de compra, una buena entrada en este activo. Excelente, Nico. Muchas gracias. Gracias a todos. Pongan un me gusta a este programa y suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho. Excelente como siempre. Y gracias, Salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.